El curso está a $50 y a nosotros nos dan $35 por venderlo. Muy buenas a todos, gente. Hoy vamos a hablar 4 o 5 maneras para invertir con solamente 1000 pesos. La primera opción que tenemos, algo que busqué, algo barato. Quiero empezar con un negocio, quiero empezar con algo de revender, algo físico. Y lo más barato que encontré y que está bien en el mercado y se está vendiendo bastante son los relojes deportivos, que simplemente te dicen la hora y nada más. Son relojes justamente deportivos. Este es el que tenemos que buscar en un precio que ronda, acá voy a ver, los 300 a 500 pesos. Se los muestro en Mercado Libre porque es para mostrarles la publicación, pero no necesariamente tienen que comprarlo en Mercado Libre. Pueden ir a un lugar donde ustedes sepan que vendan este tipo de cosas y conseguirlo mucho más barato y ahorrarse por ahí el envío de Mercado Libre. Así que la primera opción sería esta. Obviamente, si tenemos un poco más de 1000 pesos podríamos encima pagar publicidad, que está genial, pero en caso de no tener para pagar publicidad podemos hacer algunas estrategias, como por ejemplo crearnos un Instagram y ver las publicidades de reloj, ver muchas publicidades de reloj hasta que encontremos alguna parecida al reloj que nosotros buscamos, y así con la cuenta de Instagram que nos creemos empezar a seguir a todos los likes que tiene esa publicidad. Por Dios, qué gran idea, ¿cómo no se me había ocurrido? Y así, en cierta forma, robaríamos clientes o futuros clientes a alguien que pagó publicidad de forma gratuita. La segunda, como estamos viendo en pantalla, es muy distinta a la primera, ya que la primera se trata de comprar un producto físico y revenderlo. En este caso, la segunda es comprar una acción. Y ahora es medio complicado comprar una acción porque, como sabemos, Bitcoin y todos los mercados están muy bajistas. Hay una acción que se aguanta la crisis del coronavirus, se aguanta la crisis que sea y la acción esta sigue subiendo o al menos se mantiene y no cae como las otras acciones que estamos viendo acá, que caen un 3% en un día, caen un 1.84%, y esa acción es ni más ni menos que Coca-Cola. La vamos a buscar. Ustedes pueden entrar a su broker que ustedes quieran, pueden entrar a Bull Market, pueden entrar a Invertir Online. Para comprar la acción de Coca-Cola simplemente nos dirigimos, una vez nos registramos, a donde dice operar, ponemos cargar orden, ponemos compra, en este caso para comprar, no para vender, y en donde dice símbolo ponemos el símbolo de Coca-Cola, que es la palabra o la letra, mejor dicho, K y la letra O. Les voy a explicar lo más rápido que puedo qué es un CDR. Vamos a suponer que tenemos una torta que es Coca-Cola, sería una empresa Coca-Cola, sería la torta. El CDR es una porción de la torta donde nosotros vamos a ser dueños de esa porción, pero no necesariamente dueños de la torta. Entonces lo que estaríamos comprando, en pocas palabras, sería una porción. Lo bueno de los CDRs es que no necesariamente tenemos que comprar el ratio que nos piden para completar una acción. Por ejemplo, para cada acción necesitamos comprar cierta cantidad de CDRs. En este caso en Coca-Cola, si no me equivoco, creo que son 4 de ratio, o sea que tendríamos que comprar 4 CDRs para tener una acción de Coca-Cola. O sea que podemos comprar la cantidad de CDR que nosotros querramos y no necesariamente comprar 4 para tener una acción. Simplemente en cantidad ponemos la cantidad que nosotros querramos comprar, el precio lo vamos a sacar acá donde dice compra o venta y directamente ponemos enviar. Recuerden poner hasta el día, y en donde dice plazo les recomiendo que pongan C.I, que es contado inmediato, lo cual va a ser un poco más caro, pero se va a hacer en el momento. En cambio en 48 horas se va a hacer en 48 horas, como dice la misma palabra. Coca-Cola sigue manteniéndose e inclusive subiendo, así que es una acción que, como dije, a pesar de todas las crisis sigue subiendo y sigue manteniendo su valor, y ni hablar en su máximo histórico desde el 2016, desde el 2013 no para de subir y es una locura lo que subió. Y la tercera opción no va a ser para invertir en acciones ni en revender cosas, sino que va a ser para estudiar y para informarte, ya que son 1000 pesos. Está bien invertir, como dije, en algo que te genere rendimientos, pero también lo importante es estudiar, informarte también para cuando tengas los rendimientos y también después puedas invertir ese dinero que generes con las próximas inversiones. Y el libro que te estoy mostrando en pantalla es este, es Mente Millonaria. Como vemos está a un precio justamente inclusive de los 1000 pesos, está a 999 pesos. La verdad te brinda bastante conocimiento, información, y te abre la cabeza mucho sobre lo que es inversiones, educación financiera, sobre ahorrar, y creo que si recién estás empezando y querés invertir 1000 pesos, es el libro indicado para vos. Las dos últimas son Hotmart. ¿Y qué es Hotmart? Es una plataforma en donde nosotros vamos a poder comprar todo tipo de cursos, desde cursos de maquillaje, cursos de educación financiera, cursos de cómo tocar la guitarra, cursos de cómo adiestrar un perro, cursos de lo que se te ocurra, lo vamos a poder encontrar acá. Nosotros con esos cursos vamos a poder ver cuál es el mejor, cuál tiene mejores comentarios. Nosotros vamos a agarrar ese curso, el que nosotros elijamos,
y lo vamos a compartir el link a las personas que nosotros querramos venderle, y por esa compra que hagan esas personas nos vamos a llevar desde $2 hasta 500 o $2000, depende de lo que cueste ese curso. Si el curso cuesta $20, capaz nos llevemos $2. Vamos a ir acá donde dice mercado y ahí nos va a saltar esto que estamos viendo, donde dice lo más caliente. ¿Qué es lo más caliente? Estamos hablando de comida, ¿verdad? Justamente lo que más sale y lo que la gente más está buscando. En este caso están buscando cursos de limpieza facial, cursos de topografía con drones y cómo vender más con WhatsApp. Vamos a ver este curso, que es el que más está saliendo. El curso está a $50 y a nosotros nos dan $35 de comisión por venderlo. A mucha gente le puede interesar porque es sobre limpieza facial. Una vez elijamos el que nosotros queramos, en este caso a mí me interesó el de limpieza facial, simplemente vamos acá y vamos a donde dice ser afiliado. Una vez copiamos el link del curso, lo que vamos a hacer va a ser publicidad. Recuerden que nosotros teníamos $1000 y todavía no invertimos nada porque no vamos a tener que pagar este curso para venderlo. ¿Cómo le vamos a hacer publicidad? Le podemos hacer publicidad desde Google, o lo mejor que yo recomiendo es hacerlo por Instagram. Nos creamos de vuelta un Instagram que esté relacionado a esto. Nos hacemos un Instagram que se trate sobre belleza o cuidado facial o cuidado personal, y lo que vamos a hacer es subir historias, subir publicaciones que tengan que ver y aporten algún tipo de valor sobre esto, y ahí subir las historias del curso y publicitarlo en Instagram con $1000. Pongan $200 en una historia, ir variando con las publicidades y no hacer $1000 en una sola publicidad porque por ahí puede funcionar mal. Por último, el plus, que la verdad lo quería agregar, es lo mismo pero en Amazon. ¿Y qué tiene diferente esto? En Amazon no vamos a vender cursos, o sea, en Hotmart era casi todo cursos, sino que también podemos vender auriculares, como vemos acá, teclados, todo lo que se te ocurra y está en Mercado Libre o en cualquier página de ventas, vamos a poder vender. O sea que si vos tenés un amigo que necesita tal cosa, le podés pasar el link para que lo compre y vos te vas a llevar una comisión en dólares sobre eso. O sea, está genial. O sea que podemos crear nuestro propio negocio por Instagram, por donde quieran, y podemos vender productos que ni siquiera querramos. Nos abrimos un perfil, en este caso acá tenemos accesorios para juegos. Nos creamos un perfil de Instagram que se trate sobre todo el mundo gaming, por ejemplo, y empezamos a publicar auriculares, teclados, sillas gamer, mouse, todo lo que se te ocurra, y vamos a subir las historias y publicaciones. Ganamos seguidores, como te dije, siguiendo a todos los likes de las publicaciones, y una vez tengamos un poco de seguidores ya vamos a empezar a hacer publicidad con esos $1000. Al momento que alguien quiera comprar directamente, le pasamos el link para que compre y vamos a hacer una venta por Amazon y nos vamos a llevar una comisión de ese producto en dólares. Así que eso fue todo, gente. Como siempre digo, espero que les haya gustado el video y nos vemos en un próximo video. Chao. We'll be right back.